Comenzamos ya hoy con el tema 4, que son los polinomios. Primero vamos a definir qué es un polinomio y sus propiedades, así como sus operaciones principales: adición, multiplicación de polinomios y multiplicación de un polinomio por un escalar. ¿Para qué nos va a servir este tema de los polinomios? Bueno, los polinomios se aplican en un montón de cosas, los van a usar toda su carrera y toda su vida si es que se dedican a la ingeniería. Una de las aplicaciones, así de las más básicas que me encontré, es la ecuación de movimiento de una pelota o de un objeto que se lanza hacia arriba. Aquí lo ven en este diagrama. Tenemos el suelo y aquí está la pelota o el objeto que vamos a lanzar. La ecuación que me va a describir el movimiento de este objeto una vez que lo lanzo va a ser la siguiente. Va a ser una función que depende del tiempo, y que depende de t, y esto es igual a y0 más b0 por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y0 es la altura inicial a partir de la cual lanzamos el objeto. Por ejemplo, aquí este sería y0 si lo estamos lanzando a partir de este punto. V0 es la velocidad inicial con la que lanzamos el objeto, t es el tiempo y g es la aceleración de la gravedad. Esta ecuación me va a describir entonces el movimiento que va a seguir esta pelota. La lanzamos, va a ir hacia arriba y luego por gravedad va a llegar hasta una altura máxima y va a bajar hasta regresar al punto inicial desde el cual lo lanzamos, ¿sí? Ese fenómeno físico lo podemos describir con esta ecuación que se llama polinomio. Además, es un polinomio de segundo grado. La variable de este polinomio es el tiempo, y aquí vemos que el tiempo está elevado al cuadrado, entonces sería un polinomio de segundo grado. Luego aquí tenemos tiempo solito y aquí una variable independiente. Lo interesante, bueno, de las cosas interesantes que podemos ver en esta ecuación es buscar para cuáles de los tiempos, ¿sí? Si suponemos que la altura inicial es 0, ¿para qué tiempos la pelota va a estar pasando por la altura inicial? O sea, ¿para qué tiempos y va a ser igual a 0? Sería para el tiempo inicial, para el tiempo igual a 0. Si este es 0, este también es 0. Entonces 0 más 0 es 0. Pero no es el único tiempo en el cual la pelota está en esta posición, en 0. Va a haber otro tiempo que es el que va a suceder una vez que la pelota sube, comienza a bajar y regresa a su posición inicial. O sea, va a haber dos posibles tiempos en los cuales la pelota está en la posición y igual a 0. Esos dos posibles tiempos son las raíces de este polinomio de grado 2. Ajá. Y justamente nuestro objetivo en este tema 4 es que aprendamos a obtener raíces de polinomios. Primero sí que entendamos qué es un polinomio y cómo se opera, pero gran parte del tema nos la vamos a pasar obteniendo raíces, técnicas para encontrar raíces de un polinomio. Ustedes ya conocen algunas. Si tenemos un polinomio de grado 2, ¿cómo obtienen las raíces? Por fórmula. Exactamente, podemos obtener raíces con fórmula general cuando los polinomios son de grado 2. Cuando el polinomio es de grado 1, es un despeje simple, nada más es una raíz. Cuando el polinomio es de grado 2, utilizamos fórmula general, es un formulazo, entonces tampoco tiene ningún problema. Pero cuando el polinomio es de grado 3, 4, 5 en adelante, ya no es como de que aplicas una fórmula y listo, ahí están tus raíces. Hay que utilizar diferentes técnicas para poder encontrar las raíces de la forma lo más rápido posible. Ahora sí, definamos qué es un polinomio. Llamaremos polinomio en X con coeficientes complejos a una expresión de la forma P evaluada en X. En la lámina anterior la variable era el tiempo, ahorita va a ser X en general. P evaluado en X es igual a AN por X a la N más AN-1 por X a la N-1, etcétera, hasta A0 por X a la 0. ¿Cuánto vale X a la 0? Independientemente de quién sea X. 1. 1, ¿verdad? Entonces aquí nos va a quedar un término solito que no esté multiplicado por la X.
nuestros términos van a ser todos estos que se están sumando y vamos a tener coeficientes. Los coeficientes son los que multiplican a nuestra variable y pueden ser números complejos. Y además estas n's que tenemos aquí van a ser números enteros positivos. Es muy importante esto que sean enteros positivos, ya que si aquí tuviéramos x a la menos 1, eso ya no sería un polinomio. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplito. Entonces, definamos algunos polinomios. Esta es la expresión general. Comencemos con el polinomio de grado 0. Este se define como p de x igual a un coeficiente a que multiplica a x elevado a la 0, o sea, simplemente a. Vamos a definir también un polinomio en general de grado 1, de grado 2, de grado 3 y de grado 4. En el polinomio de grado 0, a es un número complejo. ¿Sí? Puede ser un número real o de manera general puede ser un número complejo. En el polinomio de grado 1, la forma general de escribirlo sería p de x igual a ax más b. Los coeficientes son a y b y nuestra variable es x. Ejemplo de polinomio de grado 1. Vamos a darle valores a y a b. P de x podría ser, por ejemplo, 3x menos 1. Ese es un ejemplo de un polinomio de grado 1. Vamos con un polinomio de grado 2. P de x, la forma general de escribirlo sería ax cuadrada más bx más c. Por ejemplo, un polinomio de grado 2 podría ser el polinomio menos 5x cuadrada más x más 2. Tomando eso en cuenta, ¿quién me puede dictar cuál sería la forma general de un polinomio de grado 3? Ax cúbica más bx cuadrada más cx más d. Ahora tenemos 4 coeficientes y nuestra variable está elevada al exponente de 3, es el máximo exponente. Luego aquí tenemos x al cuadrado, x a la 1 y x a la 0. Ejemplos de polinomios de grado 3. Puedo establecer, por ejemplo, p de x igual a 5 por x al cuadrado más 8x menos x más 10. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, que sigue siendo un polinomio de grado 3, es, aquí es x al cubo y aquí x al cuadrado. Sería x al cubo más x menos 2. ¿Sí? Este sigue siendo un polinomio de grado 3, aunque no tenemos aquí por ningún lado a x al cuadrado. En realidad tenemos más 0 por x al cuadrado, pero ya no lo escribo. No pasa nada, con que veamos que el máximo exponente es 3, ya con eso clasifico al polinomio como polinomio de grado 3. Polinomio de grado 4. Ax a la cuarta más bx cúbica más cx al cuadrado más dx más e. Creo que ahí ya se va viendo cómo vamos definiendo a los polinomios dependiendo de su grado, tanto de forma general como cuáles serían los ejemplos. Un ejemplo de un polinomio de grado 4 puedo escribir, por ejemplo, menos x a la 4 más 2x más 8. Ese también es polinomio de grado 4, aunque los coeficientes que multiplican a x al cubo y a x al cuadrado son 0. ¿Qué cosa no es un polinomio? Les voy a escribir aquí una expresión y ahorita explicamos por qué eso no es un polinomio, aunque pudiera confundirse. Ok, observen esa expresión. ¿Por qué no cuenta como polinomio? Exactamente, porque tiene potencias negativas, es decir, n no pertenece a los números enteros positivos. ¿Sí? En realidad, ese mismo polinomio lo puedo escribir de la siguiente manera. ¿Sí? Trabajando un poquito ahí con las leyes de los exponentes, nos quedaría esto de aquí. Bueno, dije polinomio, pero en realidad eso no es un polinomio, porque lo podemos escribir así. Es simplemente una función que depende de la variable x, pero no cuenta como polinomio. Definamos ahora de igualdad de los polinomios. Dos polinomios son iguales si los coeficientes que multiplican a los términos de x a la n
son iguales para cada valor de n. La igualdad en los polinomios es un concepto bastante intuitivo, ahorita lo vamos a ver con un ejercicio, pero sí es importante que lo tengamos muy claro. De hecho, les puedo decir que a mis alumnos de álgebra lineal se les dificulta un montón este concepto, yo no entiendo por qué, yo creo que ya están saturados de tanta información, pero van a ver que es algo bien sencillo. Por ejemplo, determinar los valores A, B y C, tales que se satisfaga esta igualdad. Tenemos un polinomio igual a otro polinomio. ¿Cómo le hago para que estos dos polinomios sean iguales? ¿Cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? Siguiendo la definición de igualdad de polinomios, los coeficientes que multiplican a x elevado a la n en ambos lados deben ser iguales para cada valor de n. Por ejemplo, aquí el coeficiente que multiplica a x a la 4 debe ser también igual al coeficiente que multiplica acá a x a la 4. Por lo tanto, igualaríamos a más 5 ¿a qué? A 6, ¿verdad? Por lo tanto, esto implica que a es igual a 1 para que exista igualdad. Luego el que multiplica a x al cuadrado, aquí tenemos un 3, aquí también tenemos un 3, no hay problema. Ahora aquí tenemos b por x y aquí yo no veo a la x, entonces ¿cuánto debe valer b para que se cumpla la igualdad? 0. 0. Ajá. Y luego tenemos el término independiente c más 8 y aquí tenemos solamente 8. ¿Cuánto debe valer c? 0. 0 también. Así es. Si sustituimos esos valores de a, b y c en la igualdad, nos quedaría a más 5, es decir, 1 más 5 igual a 6 por x a la cuarta, luego más 3x al cuadrado, 0x, ya no lo escribo, la c vale 0 también, y simplemente escribo más 8. Y eso, como vemos, es igual a 6x a la cuarta, más 3 por x al cuadrado, más 8. ¿Se entiende el concepto de igualdad? Pasemos a las operaciones que podemos realizar con los polinomios. Si tenemos dos polinomios, podemos sumarlos o bien restarlos. Y esta operación de suma de polinomios, un polinomio f de x más un polinomio g de x, va a cumplir con las propiedades de cerradura, asociatividad, conmutatividad, elemento idéntico y elemento inverso, que implica que la suma de polinomios cumpla con cerradura. ¿Qué significa eso? ¿Y su resultado va a ser otro polinomio? Muy bien, que el resultado de sumar o restar dos polinomios también es un polinomio. Asociatividad, necesitaríamos tres polinomios, por ejemplo, f de x más g de x más h de x es igual a f de x más g de x agrupado, todo eso más h de x. ¿Ok? Asociatividad en la suma de polinomios. La conmutatividad, aquí sabemos que es con el orden en que hacemos la suma. F de x más g de x es lo mismo que g de x más f de x. El elemento idéntico es qué cosa sumamos a un polinomio para que el resultado sea el mismo polinomio. Por ejemplo, 3x al cuadrado más x más 1. ¿Qué cosa le sumo a este polinomio para que el resultado sea otra vez 3x al cuadrado más x más 1? 0. 0. El 0 así solito lo puedo dejar, o si lo quiero escribir de forma explícita para que se vea que el elemento idéntico también es un polinomio, escribiría 0x al cuadrado más 0x más 0. Todavía no vemos cómo se hace la suma, pero pues si tienen conceptos básicos de álgebra pueden intuirlo. Solamente podemos sumar lo que tiene a un exponente, por ejemplo aquí x, 3x al cuadrado con lo que tenga aquí también x al cuadrado, lo que tenga x lo sumo con lo que tiene x y lo que está solito lo sumo con lo que está solito. Sí, bastante intuitivo también. Pero sí, este sería el elemento idéntico para la suma de polinomios. Y el elemento inverso, ¿qué cosa le tengo que sumar, trabajando otra vez con ese polinomio? ¿Qué cosa le tengo que sumar a 3x al cuadrado más x más 1 para que el resultado sea 0x al cuadrado más 0x más 0?
En otras palabras, le sumo el negativo del polinomio. Ese sería el elemento inverso, el negativo del polinomio. Ay, perdón, sí, este debe ser 1, gracias. Multiplicación de polinomios. Así como podemos definir una suma, podemos definir una multiplicación que va a cumplir con propiedades de cerradura, asociatividad y elemento idéntico. No está definido el elemento inverso para la multiplicación de polinomios. Veámoslo con este ejercicio. Tenemos definidos 3 polinomios, polinomio f, g y h, y se nos pide realizar estas 3 operaciones. Tenemos primero una suma, una multiplicación entre polinomios, y aquí fíjense que tenemos 2 por f de x. Este se llama multiplicación de polinomio por escalar, donde el escalar en este caso vale 2. Y tenemos polinomios de distintos grados. Este es polinomio de grado 4, este es polinomio de grado 3 y este también es polinomio de grado 3. Que sean de distintos grados no me va a limitar con las operaciones. Podemos sumar 2 polinomios aunque los grados sean distintos y también multiplicar. No hay ningún problema. Pasemos entonces al inciso A. Suma de f de x más g de x. ¿Cómo sumamos polinomios? Bueno, ya les dije que hay que ir sumando lo que tiene a la misma potencia de un lado con lo que tiene a la misma potencia del otro. Aquí tenemos menos 4 por x a la cuarta. En g de x no hay ningún término que multiplique a x a la cuarta, entonces así lo dejo. Luego más x al cubo más x al cubo, ¿cuánto es? 2x al cubo. 2x al cubo. 2x al cubo. Luego menos 2x al cuadrado más 7x al cuadrado. Sería más 5x al cuadrado, ¿no? 5x menos 2x más 3x y luego lo que está solito, 1 más 3 más 4. ¿Sí me siguieron? Bastante sencilla la suma, ¿no? No debe haber ningún problema. Inciso B, multiplicación de polinomios. Se nos está pidiendo que multipliquemos g de x con h de x. Voy a escribirlo de la siguiente forma para que sea más sencilla ver la multiplicación. Así como aprendieron a multiplicar expresiones algebraicas de cualquier tipo. Okay. Voy a empezar con el 3. 3 que multiplica a 3 sería 9. Menos 3 por menos 2x, 6x. 3 por 7x al cuadrado, 21 por x al cuadrado. Y luego 3 por x al cubo, 3x al cubo. Ahora ayúdenme con la multiplicación de 2x al cubo por el polinomio que está ahí arriba. Bueno, empezamos otra vez aquí con el más pequeñito, el exponente, para dejarlo también ordenado de menor a mayor. 2x al cubo por 3 sería 6x al cubo. Luego por menos 2x a la cuarta más por 7x al cuadrado, 14x a la quinta, y ahora sí 2x al cubo por x al cubo sería más 2x a la sexta, ¿no? Y sumamos esos resultados, nos quedaría 9 menos 6x más 21 por x al cuadrado, 3 más 6 es 9, x al cubo, menos 4x a la cuarta, más 14 por x a la quinta, 2x a la sexta. ¿Ok? Y esta ya sería la operación g de x por h de x, el resultado de hacer esa multiplicación. El polinomio lo pueden expresar ya sea desde el exponente más pequeño al exponente más grande o del exponente más grande al exponente más pequeño. No hay una regla para escribirlo. Sí se acostumbra a llevar un orden, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, pero el orden en el que ustedes elijan escribirlo es correcto. No hay ningún problema. Yo acostumbro a escribir el polinomio desde el exponente más grande hasta el más pequeño. Inciso C, 2 por f de x. Aquí es multiplicar un escalar
por un polinomio, en lugar de un polinomio por un polinomio. ¿Cómo se hace la multiplicación de escalar por polinomio? Es bien sencillo. Simplemente voy multiplicando el escalar por cada uno de los términos del polinomio. En este caso nos quedaría 2 por menos 4x a la cuarta, menos 8x a la cuarta, luego más 2 por x al cubo, váyanme siguiendo por favor, menos 4x al cuadrado, más 10 por x, más 2. ¿Está correcto? Pasamos a la división de polinomios. Divisibilidad y algoritmo de la división, teorema del residuo y factor y división sintética. Antes de empezar a dividir polinomios, quiero que recordemos cómo se hace una división normal de dos números enteros. Aquí sí me van a tener que ayudar ustedes porque yo la última vez que hice una división a mano fue el año pasado que enseñé este tema al grupo de álgebra del año pasado. Entonces, y ya de ahí en fuera no lo volví a hacer desde que salí de la primaria. Tomamos 987. ¿Por cuánto multiplicamos a 357 para que nos dé algo cercano a 987? 2. Por 2. Por 2, ¿sí? ¿Y luego qué hacíamos? ¿Ok? Entonces, ¿están de acuerdo que coloco aquí un signo menos y multiplico 2 por 357? ¿Cuánto vale eso? 714. 714, ¿verdad? Y no me olvido del signo negativo porque los voy a restar. Y hago una resta ahí normal con estas tres cifras. Bajamos el 5 y buscamos un número que multiplicado por 357 me dé lo más cercano posible a 2735. ¿Qué número sería? 7. ¿Ok? Y luego hacemos 7 por 357 y lo restamos. Entonces escribo aquí un signo negativo. ¿Cuánto es 7 por 357? Gracias, 2499. Ajá, y hago mi resta normal. ¿Sí? Este sería 6, luego aquí nos queda 2 y bajamos el 9, ¿no? ¿Qué número multiplicado por 357 me da cercano a 2369? 6. ¿Y cuánto es 357 por 6? Gracias. Y los restamos. Y como ya no tengo más cifras para bajar, ahí se terminaría mi división, al menos con la parte entera. Y si yo quiero escribir aquí el resultado de la división, escribiría 276 más el residuo, 227 entre 357. ¿Verdad? Entonces me queda una parte entera más una parte decimal. Esta fracción me va a dar la parte decimal aquí. Si ustedes toman su calculadora y hacen esa división, ¿qué les dice? 276 punto ¿qué? Si este número fuera divisible con este número, entonces de residuo nos hubiera quedado 0 y aquí en el resultado nos hubiera quedado un número entero. Pero en este caso no son divisibles, por lo tanto me queda una parte un número entero más una fracción que me va a dar la parte decimal de ese número entero. Ok, teniendo eso en mente, vamos a hacer las siguientes divisiones, pero ya con polinomios. Es un procedimiento bastante similar a lo que acabamos de hacer, solamente hay que tener cuidado con los exponentes. Vamos inciso por inciso, son 4 para que tengamos suficiente práctica. En el inciso A es con estos polinomios, y aquí ya los acomodé para que hagamos el procedimiento. Bien, vamos a verlo así. Vamos a buscar un número que multiplicado por x al cuadrado me dé 2x a la cuarta. ¿Por cuánto multiplico a x al cuadrado para que me dé 2x a la cuarta? 2x al cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar este numerito que puse, lo voy a multiplicar por este numerito que está fuera de la casa y lo voy a escribir aquí el resultado, pero con signo negativo. Igual que cuando hicimos la división de números enteros, con signo negativo. 2x al cuadrado por x al cuadrado es 2x a la cuarta, pero no me olvido del signo negativo porque vamos a restar. Luego, 2x al cuadrado por 2x es menos 4x al cubo. Y finalmente 2x al cuadrado por 1 es menos 2x al cuadrado.
¿Ok? Y hago mi resta normal. Este menos este va a ser 0. Ese siempre nos debe de dar 0. ¿Ok? Luego x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Y aquí nos quedaría menos 7x al cubo. Muy bien, bajamos, en este caso sería el menos 2x y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a buscar qué número multiplicamos por x al cuadrado para que el resultado sea menos 3x al cubo. Ah, no, perdón, sería menos 7x al cubo, perdón. Ok, vamos a buscar entonces un número que multiplicado por x al cuadrado me dé menos 7x al cubo. Ese número va a ser menos 7 por x, nada más así, porque aquí con el cuadrado ya nos queda al cubo. ¿Ok? Y hacemos la multiplicación de este numerito por todo este polinomio y lo vamos escribiendo aquí el resultado, pero con signo contrario, con signo negativo. Menos 7x por x al cuadrado va a dar más 7x al cubo, ya le cambié el signo. ¿Ok? Luego, menos 7x por 2x más 14 por x al cuadrado, y luego por 1 sería más 7x. Y hago mi resta normal. 7x menos 2x más 5x, luego más 13x al cuadrado, y este ya sería 0. Y ya nada más me queda bajar al 5. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a x al cuadrado para que el resultado sea 13x al cuadrado? Por 13, ¿sí? Entonces, ya que tengo el número, lo multiplico por todo el polinomio y le cambio el signo al resultado. 13 por x al cuadrado me va a dar menos 13x al cuadrado, luego por 2, menos 26x, y por 1, menos 13. Hago mi resta. Y ya de ahí terminamos porque ya no tengo más cifras para bajar. Y si yo quiero expresar al resultado de la división, aquí me quedó un residuo distinto de 0. Entonces lo voy a escribir así para ya no repetir a los polinomios. F de x entre h de x. El resultado sería igual a 2x al cuadrado menos 7x más 13. Y luego eso más el residuo menos 21x menos 8 entre x al cuadrado más 2x más 1. Igualito que en el caso de la división de números enteros. Sí, aquí es más 13, gracias. Este ya lo vamos a hacer un poquito más rápido. Es seguir la misma lógica. Hay que buscar por cuánto multiplicamos a x para que el resultado sea 2x a la cuarta. Sería 2x al cubo. ¿Están de acuerdo? Y luego multiplicamos este número por esto y lo colocamos así con signo contrario. 2x al cubo por x es menos 2x a la cuarta. Luego este por este es negativo, le cambio a más. 6x al cubo y ya, ¿no? Déjame ver si escribí bien esto. Ah, ok. Sí, aquí me faltó dejar un espacio para la x. No es estrictamente necesario, pero lo voy a poner así para que vayamos respetando todos los espacios. Es decir, voy a escribir aquí, tenemos 4, 3, 2, 1, 0x, y ahora sí escribo el menos 10, solo para que no se nos amontone todo después. Y hacemos nuestra resta. Este sería 0 y este sería más 5x al cubo. Y bajamos el x al cuadrado. Ahora, ¿por cuánto multiplico a x para que el resultado sea 5x al cubo? Muy bien, por 5x al cuadrado, y multiplicamos cambiando el signo. Y hacemos nuestra resta. Y sería 16x al cuadrado, y bajamos al numerito que falta. Aquí es donde les digo que está lo importante de escribir al 0x, para nada más para llevar así el orden como debe de ser.
¿Por cuánto multiplico a x para que el resultado sea 16x al cuadrado? Muy bien, por 16x, luego entonces nos quedaría menos 16x al cuadrado, 48, gracias, x positivo, ¿no? 0 más 48x y bajamos al menos 10. ¿Por cuánto multiplico a x para que el resultado sea 48x? Es fácil, pues ya nada más multiplico por 48 y hago mi multiplicación con signo contrario. ¿Cuánto es 48 por 3? Gracias. Nos quedaría aquí 0, 144 menos 10. Aquí sería más 134 y ese sería el residuo de nuestra división. Lo puedo dejar así o ya si quiero escribir la respuesta, ahí arribita nos quedaría que esto es igual a 2x al cubo más 5x al cuadrado más 16x más 48 más mi residuo que es 134 entre x menos 3. Inciso C. Voy a escribir aquí a los números que tenemos, a los polinomios que tenemos que dividir, pero voy a dejar los espacios correspondientes. Aquí tenemos x a la quinta menos 2x a la cuarta. Voy a escribir 0x al cubo más x al cuadrado menos x más 8. ¿Ok? ¿Por cuánto multiplico a x al cuadrado para que nos dé 4x a la quinta? 4x al cubo, ¿no? 4x al cubo, muy bien, por este polinomio es igual a menos 4x a la quinta, luego menos, o sea, más 4, a ver, nos quedaría el cubo, ¿no? Entonces lo voy a escribir aquí abajo de este numerito, más 4x al cubo. Nada más para dejarlo debajo de un número que tenga el mismo exponente. Y hago mi resta normal. Aquí sería 0x a la cuarta. Entonces nos queda igual 2x a la cuarta. Podemos no escribirlo, no es necesario. Nada más vamos bajando. Y aquí más 4x al cubo. Y ahora sí, bajamos el número que sigue. Sería más x al cuadrado. Y repetimos el procedimiento. ¿Por cuánto multiplico a x al cuadrado para que el resultado sea menos 2x a la cuarta? Menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Y nos queda entonces más 2x a la cuarta, luego menos 2x al cuadrado. Y hago mi resta, 0, aquí me queda 4x al cubo, y aquí me queda menos x al cuadrado. Y bajamos al numerito que sigue, menos x. Repetimos procedimiento, aquí sería más 4 por x. Hacemos la multiplicación cambiando el signo, menos 4x al cubo, y luego sería más 4x, hacemos la resta, 0 menos x al cuadrado, más 3x, y bajamos el numerito que falta, más 8. Otra vez, ¿por cuánto multiplico x al cuadrado para que me dé menos x al cuadrado? Pues por menos 1, ¿no? Listo, y ya nos quedaría así el residuo, 3x más 7. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Qué pasa si tenemos coeficientes complejos? Por ejemplo aquí, y por x a la cuarta más x al cubo más 2y entre 1 menos 1 más y. No va a pasar nada, el procedimiento es exactamente igual, solamente hay que operar ahí con números complejos. Voy a escribir aquí los espacios que faltan y hacemos nuestro procedimiento. ¿Por cuánto multiplico a x para que el resultado sea ix a la cuarta? Ix al cubo positivo, entonces aquí sería menos ix a la cuarta y luego este por este. ¿Cuánto da de resultado? Menos 1 más y por y. Sería y luego sería y cuadrada, que es menos 1,
por x al cubo. Menos 1 más y. Y hacemos la resta. Este con este da 0. Luego, menos 1 más y menos 1 es menos 2 más y por x al cubo. ¿Sí? Sumo coeficiente con coeficiente. Y bajo el numerito que sigue. En este caso es más 0x al cuadrado. Ahora sí, ¿por cuánto multiplico a x para que el resultado sea menos 2 más y por x al cubo? Muy bien, por menos 2 más y por x al cuadrado. Y hacemos las operaciones. Este por este, y lo escribo aquí con signo contrario. Sería menos 2 más y por 1 menos 2 más y por x al cubo. Y luego coeficiente con coeficiente, menos 2 más y por 1 más y. Con este negativo nos quedaría menos, pero aquí lo coloco como más. Con su calculadora, díganme cuánto es el resultado de multiplicar menos 2 más y por 1 más y. Menos 3 menos y ya ese sería el signo correcto, ¿no? Porque lo multiplicamos aquí con este positivo por x al cuadrado. Y hacemos nuestra resta. Este 0 y este queda otra vez menos 3 menos y por x al cuadrado y bajamos el 0x. Repetimos procedimiento. ¿Por cuánto multiplicamos a x para que el resultado sea esto? Pues como el coeficiente es 1, ya es sencillo. Simplemente multiplicamos otra vez por menos 3 menos y por x. Y hacemos nuestra resta. Menos 3 menos y por x al cuadrado. Y luego menos 3 menos y por 1 más y. ¿Cuánto es? Menos 2 menos 4 por y por x. Este es 0. Este es más menos 2 menos 4 por y por x. Y finalmente multiplicamos a la x por menos 2 menos 4 por y. Bajamos el 2y y hacemos las operaciones. ¿Cuánto es menos 2 menos 4y por 1 más y? 2 menos 6y. Gracias. 2 menos 6y más 2y. ¿Están de acuerdo que es lo mismo que 2 menos 4y? Y ese sería el residuo de nuestra operación. Divisibilidad de polinomios. Cuando el residuo de dos polinomios, es decir, el residuo de dividir f de x entre g de x es 0, se dice que f de x es divisible entre g de x. Es muy importante cuando encontramos que un polinomio es divisible entre otro porque nos va a ayudar después en los procedimientos para encontrar raíces. ¿Cómo obtenemos el residuo de la división de dos polinomios? Tenemos dos formas. La primera es hacer una división como las que hicimos en el ejercicio anterior y la segunda opción es aplicar un teorema que se llama teorema del residuo. Si tenemos un polinomio p de x con coeficientes complejos, el residuo de dividir p de x entre x menos c es igual a evaluar el polinomio en c. ¿Ok? Es decir, vamos a dividir al polinomio p de x, lo vamos a dividir entre x menos c. Y lo que nos resulte aquí de residuo es exactamente igual a haber evaluado al polinomio en el número c. Esto también es igual al residuo. Lo vamos a ver ahorita con un ejemplito. En otras palabras, nos dice que cuando un polinomio se divide entre otro polinomio x menos c, el residuo que se obtiene es igual al número que coincide con evaluar p en el número c. Ojo que este teorema solamente funciona cuando tenemos aquí en la división el denominador que sea x solito, ¿sí? Si tenemos x al cuadrado menos c, ya no funciona. Solamente x elevado a la 1 o simplemente x menos un número real o complejo. Veámoslo con el siguiente ejemplo. Tenemos al polinomio p de x, un polinomio de grado 3, 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 5x más 1, y se nos pide obtener
el polinomio evaluado en 2 de las dos maneras que tenemos posibles. La primera es sustituir el número 2 en la variable de x, o sea, tal cual evaluar el polinomio en 2. Y la segunda es que hagamos la división de este polinomio entre x menos la variable, o sea, x menos 2. Y el residuo de la división va a ser también lo que nos resulte aquí del inciso A, de evaluar el polinomio en 2. Inciso A, este es bien sencillo. Para evaluar un polinomio en un número, es decir, para hacer P de 2, en lugar de evaluarlo en x, simplemente cambio todas las x por un 2. Nos quedaría 2 por 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 1. ¿Qué resulta de hacer esas operaciones? Por favor, ¿me pueden decir? Gracias. P evaluado en 2 es igual a menos 5. Listo. Inciso B. Ahora vamos a hacer la división de P de x entre x menos el numerito que nos interesa, o sea, 2. Y aquí el procedimiento es igual que como lo hemos hecho, es una división de polinomios normal. ¿Por cuánto multiplicamos a x para que el resultado sea 2x al cubo? Muy bien, 2x al cuadrado, y luego aquí menos 2x al cubo, 2x al cuadrado por 2 es 4 positivo, más 4x al cuadrado. Hago mi resta, este sería 0, este sería x al cuadrado nada más. Y bajamos el menos 5x. Ahora, ¿por cuánto multiplico a x para que me dé x al cuadrado? Esto es fácil. Por x, y aquí nada más resto, menos x al cuadrado. X por menos 2 es 2x positivo. Hago mi resta y nos quedaría aquí menos 3 por x, bajamos el 1. Y finalmente multiplicamos ahí por menos 3. Menos 3 por x es menos 3x, o sea, más 3x. Luego, menos 3 por menos 2 es 6 positivo, entonces aquí pongo menos 6. 0 y finalmente menos 5. Observen el residuo y compárenlo con lo que nos dio aquí. Si la división está bien hecha, nos debe dar exactamente lo mismo. Eso es lo que nos dice el teorema del residuo. Si evaluamos al polinomio en 2, el resultado es lo mismo que el residuo que nos quedaría de dividir el polinomio entre x menos 2, como vemos aquí. Evidentemente es más fácil evaluar el polinomio en 2 que hacer la división. Pero vamos a ver ahorita más adelante que veamos el concepto de raíces, para qué nos va a servir esto del teorema del residuo. Antes de pasar a ver raíces, ya por último así de la clase, quisiera que recordemos cómo se hace la división sintética. Creo que esto también se abarca en los contenidos de secundaria, pero bueno, si no recuerdan, aquí lo aprendemos. La división sintética es aplicable para la división de polinomios, pero no de cualquier polinomio con cualquier polinomio. Aquí el que está en el numerador, este sí puede valer lo que sea, un polinomio de grado que sea, pero en el denominador debemos de tener x a la 1 menos algo, menos alfa, donde alfa es un número real o complejo, no importa. Lo importante aquí es que la x esté elevada a la primera potencia solamente. Entonces no siempre aplica, pero sí nos conviene saberla porque va a ser bastante más sencillo hacer la división así que con el procedimiento que les mostré hace ratito de hacer la casita, etc. Aquí tenemos menos posibilidades de equivocarnos. Solamente hay que tener cuidado que sí aplique división sintética. ¿Y cómo se hace división sintética? A mí me gusta escribir así, hago primero como una crucecita y aquí coloco el valor de alfa. Fíjense que si aquí tenemos menos alfa, yo aquí voy a colocar a alfa, le cambio el signo. Eso es bien importante, no podemos colocar aquí también menos alfa porque va a estar mal. Por ejemplo, del ejercicio anterior vamos a obtener la división que hicimos, 2x al cubo menos 3x cuadrada menos 5x más 1, entre x menos 2. Aquí sí aplica la división sintética porque tenemos que x está elevado a la 1.
Entonces, en la división sintética, vamos a colocar aquí el valor de alfa. ¿Qué colocaría yo en este ejemplo? 2 o menos 2. 2 positivo, ¿verdad? Eso es bien importante que lo coloquemos así. Si dividimos entre x menos 2, yo aquí escribo 2. Luego, aquí, en este primer renglón, voy a escribir a los coeficientes del polinomio que quiero dividir. Sería 2, menos 3, menos 5 y 1. Los escribo así separados con un espacio. Resolvamos esta división sintética que vamos a hacer aquí. El primer paso en la división sintética, ya que escribí aquí el coeficiente y que escribí aquí los coeficientes del polinomio, el primer paso es simplemente bajar este coeficiente. Lo bajamos. Si quieren lo escribo aquí con una flechita. Listo. Segundo paso de la división sintética. Voy a multiplicar este numerito que tenemos aquí por el 2 que está aquí afuera. 2 por 2 es igual a 4. Entonces escribo aquí 4 y sumo este con este. Menos 3 más 4 es igual a 1. Luego repito otra vez el procedimiento. Este numerito 1 por este numerito por 2. 1 por 2 es 2 positivo y luego eso menos 5 es igual a menos 3. Luego menos 3 por 2 es menos 6 más 1 menos 5. Esto último que nos queda aquí es el residuo de la división. Ahora, si quiero expresar el resultado de la división, diríamos P de X entre X menos 2. Y escribo estos como coeficientes de un polinomio. Si aquí tenemos X al cubo, este coeficiente va a estar multiplicando ya no a X al cubo, sino a X al cuadrado. ¿Sí? Le resto 1 a mi exponente más grande. Es decir, 2x al cuadrado, luego 1 que multiplica a x, luego menos 3, este ya está solito, más el residuo, menos 5 entre x menos 2. ¿Y están de acuerdo que esto fue mucho más fácil? Incluso aunque es la primera vez para algunos que lo han visto, fue más fácil que hacer todo esto y se presta a menos errores. Eso es lo importante aquí, que es menos probable que me equivoque con división sintética que haciendo este procedimiento que vimos aquí. Y el resultado fue el mismo, 2x al cuadrado más x menos 3 y el residuo menos 5. Igual aquí, 2x al cuadrado más x menos 3 con residuo menos 5. Les digo que es cuestión de que lo practiquemos, así que vamos a hacer este ejercicio. Ejercicio 5 es aplicar división sintética en los casos donde sea posible. Por ejemplo, en el inciso A, ¿aplica división sintética, sí o no? Sí. Sí, Sí. tenemos x menos algo. Inciso B, ¿aplica división sintética? Sí. También, nada más que vamos a reescribir este polinomio como x menos 3, ¿sí? Pero sí aplica, tenemos x menos algo. Inciso C, ¿podemos aplicar división sintética? No. No. No, ¿verdad? Aunque tenemos aquí menos algo, aquí la x está al cuadrado, entonces ya no funciona. Inciso D, ¿aplica? Sí. Sí. X menos algo. Ese algo aquí es un número complejo, pero aplica exactamente igual. Y ya es bien rápido hacer la división. Lo que nos tardamos hace rato 5 minutos, creo, por inciso, aquí va a ser bien rápido. Primero que coloco en esta posición, ya que hice la crucecita, 3 positivo, ¿verdad? Aquí tenemos menos 3, aquí coloco 3. Luego escribo a mis coeficientes, 2, menos 1, 1, y mucho cuidado de dejar aquí mi espacio para el x elevado a la 1, luego menos 10. Bien importante que escribamos aquí el 0 en el espacio que hace falta. Primer paso, bajamos el coeficiente. Segundo paso, multiplicar este numerito 2 por 3. Eso es 6 menos 1, 5. 5 por 3, 15, más 1, 16. 16
por 3, 48, más 0, sigue quedando 48. 48 por 3, habíamos obtenido 144, menos 10, 134. Y aquí está mi residuo. Por lo tanto, la división, voy a escribir a esto como P de X para no reescribirlo todo. P de X entre X menos 3 es igual a ¿qué? ¿Cómo convierto estos coeficientes a un polinomio? Sería 2 por X a la ¿qué? Al cubo, ¿verdad? Le resto 1 al coeficiente, al exponente mayor. 2x al cubo más 5x al cuadrado más 16x más 48 más el residuo 134 entre x menos 3. Y listo. Ahora sí se ve que es mucho más fácil hacerlo con división sintética que hacer todo el procedimiento que hicimos, ¿verdad? De hecho, esta es la misma división que habíamos obtenido en el ejercicio 3, inciso B del ejercicio 3. ¿Cuánto nos tardamos? Nada. Solamente cuidar que sí aplique división sintética. Inciso B. Estamos dividiendo entre x más 3. Ya vimos que aquí sí aplica la división sintética. Solamente hay que reescribir este numerito como x menos 3. De tal forma que cuando yo haga la casita, bueno, la crucecita, ¿qué vamos a colocar en esta posición? ¿Menos 3? 3. Menos 3. X menos algo y coloco ese algo aquí. Escribo mis coeficientes. 2 menos 1. 1. Hay un espacio en blanco, un 0. Menos 10. Y hago el procedimiento. Primer paso, bajo este numerito. Luego 2 por menos 3, menos 6. Menos 7. 21 positivo. 22. 22 por 3 es menos 66. Queda igual. ¿Cuánto es 66 por 3? 198. 198. Ok, 198 menos 10, 188. Este último, recuerden que es el residuo. Va a ser bien importante que identifiquemos también el residuo, porque si da 0, entonces eso va a ser una buena noticia. Ya van a ver. Por lo tanto, la división de P de X, todo este es P de X, entre X menos 3, o bien X más 3, es igual a 2 por X al cubo, si este es 4, aquí es 3, menos 7X al cuadrado, más 22X menos 66, más el residuo, 188 entre X más 3. ¿Dudas? Inciso C, no es posible la división sintética, ya vimos por qué. E inciso D, aquí sí, mismo procedimiento. Aquí tenemos x menos algo, entonces escribo aquí 1 más i. Escribo mis coeficientes respetando los lugares para x a la 4, para x a la 1, para x al cuadrado no hay, para x tampoco hay, y luego el que está solito, 2i. Y el procedimiento es igual. Y aquí fíjense que sí vamos a tener muchas menos posibilidades de equivocarnos. Bajamos la i, luego i por 1 más i serían i menos 1, ¿no? I por i cuadrada menos 1. Entonces, i menos 1 más 1 nos queda simplemente i. Ahora, i por 1 más i es igual a i menos 1 más 0, i menos 1. Ahora, i menos 1 por 1 más i, ¿cuánto es? Menos 2. Muy bien. Menos 2 más 0 es menos 2. Luego 2 por eso es 2. Menos 2 menos 2i más 2i. Nos queda simplemente menos 2. Identificamos al residuo y escribimos el resultado de la división. Este va a ser P de X. P de X dividido entre X menos 1 más I es igual a I por X a la ¿qué? ¿Al cubo? ¿Al cubo? Al cubo, ¿verdad? Más I por X al cuadrado y menos 1 por X menos 2.
más el residuo más menos 2 entre x menos 1 más y.